porque respondía al llanto y del arrepentimiento del pueblo. Ok. Estoy en el aire, aleluya. El libro de Ruth. Vamos a estudiar el libro de Ruth en esta mañana. Es un pequeño libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, cuya protagonista fue Ruth. Y ella no era judía, ella era moabita. Y llegó a ser, ¿verdad?, la progenitora del rey David. Y para los que están escuchando, ¿verdad?, en internet, estamos dando un estudio esta mañana sobre conociendo la Biblia. Y comenzamos y vamos por el libro de Ruth, dando un conocimiento, ¿verdad?, amplio de lo que la Biblia es, cómo llegó a nosotros, quién la escribió y, ¿verdad?, cuántos años han pasado. Y vamos ya por el libro de Ruth. Israel, o mejor dicho, Ruth fue la progenitora del rey David, ¿verdad? Ella no era elegida en Israel, o mejor dicho, no era la preferida, ella no era judía de ninguna manera, era una extranjera que de alguna forma Dios la escoge y la une al pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. Y la elección fue tan excelente, yo siempre digo lo siguiente, que Dios sabe a quién escoge hacer qué cosa. Dios cuando elige a alguien lo elige porque sabe que lo puede hacer. Y cuando Dios te escoge a ti, me escoge a mí, es porque depende de nosotros. Nos confía, Él confía en nosotros, ¿verdad? Confía que lo podemos hacer. Y la elección fue tan excelente que escribió un libro con su propio nombre, ¿verdad? Y forma parte del canon de los libros elegidos y escogidos por Dios. Tan importante. La fecha pues es un poco desconocida, pero de acuerdo a la tradición judía, ¿verdad?, lo atribuyen a Samuel. El autor de este libro piensan que Samuel, entre el año 1050 y el año 500 antes de Cristo, esta historia se llevó a cabo, la historia de Ruth. ¿Y cuál es el contenido del libro de Ruth? Es muy fácil. El libro de Ruth comienza con una narración, con la historia de una familia que salen de su tierra natal, la tierra Belén. Esta mujer se llamaba Noemí. Era una pareja, ¿verdad? Noemí, que conjuntamente con su esposo decidieron salir de Belén porque había un problema muy serio. Y el problema era que se desató una hambre. Y ¿cómo se llamaba él? Elimelech, junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, decidieron salir a buscar un mejor ambiente. Yo creo que eso es lo que vemos hoy día. La gente se muda de un lado para otro buscando mejor ambiente, buscando cómo la economía y etcétera, etcétera. Y las personas se mueven de un lugar para otro, buscando un mejoramiento. Y esto fue lo que pasó en la historia de Ruth. Aunque el libro se llama Ruth, la historia comienza con Noemí. Fue Noemí, la judía, que junto a su esposo deciden irse, dejar a Belén, que era su ciudad natal, ¿verdad?, y irse, y llegaron hasta Moab. Entonces allí permanecieron 10 años en Moab y sucedieron muchas cosas en la vida de Noemí. Primero se muere su esposo. Bueno, primero se casaron sus dos hijos. Una se casó con Ruth y otro se casó con Orfa. Los dos se casaron, no tuvieron hijos, ¿verdad? Ninguno de los dos tuvo hijos. Entonces ellos se unen en matrimonio. Durante esos 3 años muere Elimelech, que es el esposo de Noemí, y mueren sus dos hijos. Y quedaron 3 mujeres viudas. Y en aquellos tiempos, mujeres viudas, solas, sin un hombre en la casa, sin un hombre en la familia que las pudiera ayudar, era muy difícil sobrevivir. Se hacía muy difícil. Entonces decide Noemí, ¿verdad?, oye decir que se acabó el hambre en Belén. Y ella decide regresar a su tierra. Ella decide regresar a Belén y le dice a Orfa y le dice a Ruth, mira, ustedes son mis nueras, pero ustedes no son de mi pueblo. En otras palabras, sus hijos se casaron con moabitas. Ustedes no son de mi pueblo, ustedes no tienen que regresar conmigo. Y de hecho, yo no tengo otros hijos, porque la costumbre del oriente era que cuando se moría la esposa de ese hombre, o mejor dicho, el esposo de esa mujer, el próximo hermano se casaba con ella. Esa era la tradición. Entonces digo, si no había tenido hijos todavía. Y ella dice, no tengo más hijos, por lo tanto yo le doy la libertad para que se regresen a su tierra.
vuélvase a Moab. Y lloraron, y Orfa tomó el consejo de su suegra, se abraza de su suegra, se despide de ella, se va a su tierra, pero hubo una que fue Ruth. Por eso el libro se llama Ruth, porque la historia la hizo ella, siendo una mujer moabita, no siendo elegida, no siendo del pueblo de Israel, decide aceptar al Dios de Noemí. Eso a mí me impresiona muchísimo, ¿verdad? Decide aceptar al Dios de Noemí. Entonces, cuando Orfa se regresa, Ruth y Noemí, Ruth se apoderó de Noemí, dice, no me pidas que te dejes, porque a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Yo a ti no te voy a dejar. Qué bueno cuando hay una buena relación entre nueras y, ¿verdad? Y la suegra. Una bonita relación. Yo no sé, a la suegra le tiran siempre mucho. Yo soy una buena suegra. Espero que las nueras me quieran mucho. Pero es bonito, es importante saber que debe de haber buena relación. Entonces se registra, ¿verdad? La historia. Que Noemí decide regresar y allí comienza la historia de Ruth. Comienza Ruth, ¿verdad? A Noemí a decirle a Ruth y a hablarle a Ruth. Y ahí entra Ruth y Buz. ¿Qué pasa? Que aunque Noemí no tenía más hijos, había un pariente llamado Buz. Y se registra en esta historia, ¿verdad? Cómo Ruth comenzó a trabajar en el negocio que tenía Buz y recogía de los frutos. Y cómo Dios en su misericordia, porque mire, yo le voy a decir una cosa, cuando Dios elige a alguien, Dios tiene un plan. Cuando Dios, escucha, quiero que escuche esto que es importante, está aquí en el libro. Cuando Dios interviene en los sucesos de la vida común, adquiere significado extraordinario. Cuando Dios interviene en el curso de nuestra vida diario, yo le voy a decir, cuando Dios hace un pare contigo, cuando Dios elige a alguien, que alguien dice, pero ¿de dónde vino este? ¿Cómo fue que Dios cómo este pudo llegar a donde está? ¿Verdad? Cuando Dios elige a alguien para algo específico, especial, el enemigo se levanta con todas las fuerzas para tratar de romper, de destruir, pero Dios tiene un plan trazado ya. Yo quiero que usted escuche eso. Dios tiene un plan trazado. El deseo de Ruth regresarse con Noemí fue el plan de Dios. El deseo de Ruth regresar con Noemí fue plan de Dios. Dios tenía un plan especial y maravilloso. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con cada uno de los que están aquí esta mañana. Dios tiene un plan con cada uno de los que están escuchando por internet. Dios tiene un plan con cada una de nuestras vidas. Y Dios va a llevar a cabo ese plan. Y a veces nosotros no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas, ¿verdad? Y nos parecen fuera de lo normal, fuera de lo original. ¿Y qué sucede? Que es que Dios está en un plan contigo. Dios está haciendo algo y Dios está trazando algo que quiere sacar de ti. Ruth no entendía por qué sintió de pronto esa urgencia. Porque yo no creo que Ruth amara más que Orfa. Porque Orfa lloró también, igual que Ruth. Orfa no quería regresarse a Moab. Mas sin embargo se regresó y Ruth se queda. Porque cuando Dios tiene un plan con nosotros, aunque quisieras tú desligarte, esto es importante saberlo, aunque tú quieras deshacerte de lo que sea, Dios no te deja. Dios te impulsa y Dios te lleva a hacer cosas que a lo mejor tú piensas y no lo entiendes, ¿verdad? Tú no lo puedes entender. Y esta es una historia real, ¿verdad? Muy escrita en una forma literaria, llena de intereses humanos, llena de tragedia, llena de humor y llena de amor. La historia de Ruth y Noemí es una historia de amor. Una historia de cómo ella se sacrifica por el amor que le tiene a su suegra. Regresa a una tierra desconocida, aunque ella sabía que iba a sufrir, iba a ser despreciada. La iban a mirar como, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí. Vete a tu tierra nuevamente. Porque la gente que no entiende el plan que Dios tiene contigo, muchas veces son los que te van a perseguir. Son los que te van a acusar, son los que te van a rechazar. Y a pesar de todo eso, vamos a leer aquí algunos argumentos a favor de esta historia. Número 1,
Los detalles de ella concuerdan perfectamente con la época y con la región descritas. Los judíos lo habrían rechazado desde el comienzo, ya que afirma que David es descendiente de un gentil. Mire lo que sucede con esta mujer. Ella se casa con Buz, ella se convierte en la madre de Obed. Oiga esto, se convierte en la abuela de Isaí, no Isaías, puede borrarla y tachar, no es Isaías, es Isaí. Se convierte en la abuela de Isaí y se convierte en la tatarabuela de David. Y David es, ¿quién? El rey que Dios eligió en Israel, el segundo rey de Israel. Que Dios elige que de la descendencia de David saldría el rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo. Mire si Dios tenía un plan con esta mujer. Y este plan no podía fallar. Los inspirados autores de los evangelios no estarían de acuerdo con la genealogía de este libro si no fuera una historia real. Esta es una historia real. Y si usted busca en el libro de Mateo, usted le va a encontrar, ¿verdad? Donde habla de la descendencia de Jesús como descendencia que viene de David. ¿Cuál es la aplicación personal? El mensaje de Ruth trasciende el propósito inmediato de ofrecer la genealogía o la descendencia de David. Ruth presenta varios temas importantes y cada uno de ellos merece ser explorado y elaborado. Podemos ver en la forma que Dios nos atrae a sus propósitos cuando nos dejamos guiar por Él. Hermano, mi consejo, mire, déjese guiar por el Señor. Aunque la esté pasando un poco dura, aunque esté pasando alguna prueba, aunque esté pasando alguna dificultad, aunque le hayan quitado algo, aunque usted haya perdido algo en el camino, usted sabe que ha sido elegido por Dios. Amén. Usted manténgase dentro del plan que Dios tiene por usted. Nunca le dé la espalda a Dios. Nunca permita que una situación sea el motivo por el cual usted se aleje del plan de Dios. Déjese guiar por el Señor. No importa las vicisitudes que tengamos que pasar. Si creemos que Dios nos ha llamado, vamos a poder superar. Vamos a pasar al otro lado. Ruth no se imaginaba cómo le iba a ir la vida en Belén, pero ella le creyó al Dios de Noemí, su suegra. Y por creerle a Noemí, al Dios de Noemí, ella salió hacia adelante. Ruth presenta varios temas importantes, ¿verdad? Que debemos de explorarlo. Podemos ver en la forma que Dios nos atrae a sus propósitos cuando nos dejamos guiar por Él. Es fiel a sus promesas y no nos abandona. Oye esto, no nos abandona en los momentos difíciles. Dios tenía un plan con Ruth, pero ella tenía que enfrentar los diferentes problemas que tuvo que enfrentar en Belén. Y yo le aconsejo que vaya a su casa, lea todo el libro de Ruth para que conozca su historia. Es fiel a sus promesas y no nos abandona en los momentos más difíciles, aunque tengamos que pasar por tragedias, no importa. Siempre está a nuestro alcance. Si nos volvemos a Él, nos puede rescatar. Si nosotros nos volvemos a Dios, hermanos, Dios nos rescata, Dios nos guarda, Dios nos libra de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Y eso yo lo puedo dar como testimonio, cómo Dios nos libra a nosotros. El libro de Ruth, a pesar de que es un pequeño libro en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Llegó a ser uno de los libros más importantes porque de ahí nace nuestro Salvador, de la unión de Ruth y Buz, ¿verdad? De ahí nace Obed, de ahí nace Isaí y de ahí nace David. Y David, ¿verdad? Es el hombre que Dios elige con un reinado eterno. Y aunque hoy día no se conoce rey en Israel, sabemos que Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, un día se sentará en ese trono para juzgar. Muy bien, terminamos con el libro de Ruth y tenemos todavía unos 15 minutos. Vamos a entrar en Primera de Samuel a estudiar este libro. Ya hemos estudiado ¿cuántos libros? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos libros hemos estudiado? Los primeros 5. 8 libros hemos estudiado. Vamos por el Primera de Samuel. Los 2 libros originalmente eran uno solo, ¿verdad? Era un solo volumen en la Biblia hebrea llamado el libro de Samuel. Y abarcan más o menos como 100 años de historia.
de Israel. Desde el final del periodo de los jueces, en otras palabras, con el libro de Samuel se termina el periodo de los jueces. Durante la historia de Ruth, quiero recordar, durante la historia de Ruth,